La tensión en la sala era tan densa que parecía cortar el aire. El eco de los zapatos lustrados sobre el mármol impecable se mezclaba con el murmullo ahogado de los guardias que observaban la escena con miradas severas. Frente a todos, una joven vestida con uniforme de mucama se retorcía entre lágrimas, con el rostro empapado de angustia y la voz quebrada que apenas lograba suplicar. Su nombre era Elena Ramírez, una muchacha humilde que había trabajado durante meses en la mansión de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El hombre que la sujetaba con firmeza, casi con dureza, era Alejandro de la Vega, un millonario de mirada implacable y porte inquebrantable. Sus ojos, grises como el acero, se clavaban en los de Elena con una mezcla de rabia y decepción. Lo que para él era una traición, para ella era una injusticia. «Yo no lo hice», gritaba Elena con un llanto desgarrador, mientras intentaba zafarse de las manos que la sujetaban. «Se lo juro, señor de la Vega, yo no toqué nada». El murmullo creció entre los presentes. Policías uniformados aguardaban órdenes, listos para llevarla esposada, acusada de un robo que negaba con toda la fuerza de su corazón. El millonario no parecía escuchar sus súplicas. En su mente solo resonaba la imagen de las joyas desaparecidas de la caja fuerte de su familia. No podía permitir que alguien tan cercano, alguien a quien había dado techo y sustento, lo humillara de esa manera. Elena, temblando, recordó cada momento de su estadía en aquella mansión. Había llegado con la ilusión de ayudar a su madre enferma y a sus hermanos pequeños, trabajando sin descanso para enviarles dinero. Nunca pensó que aquella oportunidad, que parecía un milagro, pudiera convertirse en la peor pesadilla de su vida. Los ojos de Alejandro se endurecieron aún más. Él era un hombre acostumbrado a la lealtad absoluta, al control y a la obediencia. Y lo que veía ahora no era más que una traición imperdonable. «No llores, Elena», dijo con voz fría, como un juez que dicta sentencia. «Las lágrimas no borran los hechos, las pruebas están ahí». Ella lo miró con desesperación, buscando en su rostro un rastro de compasión que parecía haber desaparecido. Lo que Alejandro no sabía era que esas pruebas que todos mencionaban no eran más que una trampa cuidadosamente tendida. Mientras los policías se acercaban con las esposas, Elena cayó de rodillas, implorando entre sollozos. El silencio se volvió insoportable. Los relojes de lujo en las vitrinas parecían burlarse con su brillo frío, testigos mudos de la humillación de la joven. En lo más profundo de su mente, Alejandro intentaba convencerse de que actuaba con justicia, pero algo en el dolor genuino de Elena lo inquietaba. Había visto la falsedad 1000 veces en su vida, conocía bien las artimañas de quienes querían aprovecharse de su fortuna. Pero las lágrimas de esa muchacha eran distintas, ¿o acaso era él quien se negaba a aceptar la verdad? Ese primer instante, esa acusación, sería el comienzo de una cadena de revelaciones que cambiarían para siempre la vida de ambos. Lo que aún no sabían era que las cámaras de seguridad de aquella sala, silenciosas y ocultas entre las esquinas, habían captado algo que ninguno de los presentes sospechaba, algo que pondría todo de cabeza. Elena, con las manos temblorosas, se aferraba al último hilo de esperanza, que la verdad saliera a la luz. ¿Podrá Elena demostrar su inocencia antes de que la arrastren a un destino injusto? ¿Qué secretos ocultos revelarán las cámaras que podrían cambiarlo todo? El eco metálico de las esposas se escuchó fuerte y claro en la sala, como una sentencia inevitable. Elena sintió cómo sus muñecas eran atrapadas por el frío del acero, un frío que le calaba hasta los huesos y que parecía congelar cualquier esperanza. El llanto no cesaba, no era un llanto cualquiera, sino uno nacido del miedo, de la impotencia de saberse inocente, pero sin voz para demostrarlo. Alejandro de la Vega, de pie frente a ella, mantenía esa mirada férrea, pero dentro de sí había una batalla silenciosa. Estaba acostumbrado a confiar en hechos, en pruebas visibles, en lo tangible, y las pruebas, al menos en apariencia, eran contundentes. Elena había sido vista rondando el despacho el día en que las joyas desaparecieron. Una de las criadas aseguró haberla visto con una caja en las manos. Los rumores en la mansión crecieron como fuego alimentado por viento. Sin embargo, Alejandro no podía ignorar que algo no encajaba.
La expresión rota de Elena, el temblor en su voz, la manera en que se aferraba a cada palabra de súplica, no era la actitud de una ladrona descubierta, sino de alguien al borde del abismo. «Por favor, señor de la Vega, escúcheme», rogaba Elena con un hilo de voz, mientras los oficiales intentaban incorporarla para llevarla a la patrulla. «No fui yo, se lo juro por mi madre, por mis hermanos, alguien me tendió una trampa». Las palabras trampa y hermanos se clavaron en la mente de Alejandro. Recordaba bien la historia de la joven cuando la contrató. Sabía que venía de una familia pobre, marcada por la enfermedad y la necesidad. Había visto en sus ojos la gratitud genuina cuando recibió aquel empleo. Recordaba también cómo nunca se quejaba, cómo trabajaba más de lo que le correspondía, siempre dispuesta a ayudar, siempre silenciosa, sin exigir nada. De verdad esa muchacha era capaz de arriesgarlo todo por unas joyas, pero el orgullo de Alejandro era un muro que no se derribaba con facilidad. Había sido educado para desconfiar, para no dejarse engañar. Los negocios, la vida social, los enemigos ocultos, todo le había enseñado que el error más grande era bajar la guardia. «Si de verdad dices la verdad», Elena susurró, inclinándose levemente hacia ella antes de que los oficiales la arrastraran, «entonces el tiempo hablará por ti». Esas palabras, aunque frías, fueron el único respiro de humanidad que ella percibió en medio del caos. Se aferró a ellas como si fueran un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Mientras la conducían fuera de la lujosa sala, los demás empleados se miraban entre sí. Algunos observaban con compasión, otros con satisfacción oculta. La envidia, en silencio, había florecido en más de uno desde que Elena llegó. Su cercanía con el millonario, la confianza que él le otorgaba, eran razones suficientes para despertar comentarios envidiosos. Y en ese ambiente venenoso, era fácil fabricar una acusación. El camino hacia la patrulla fue eterno. Cada paso era un golpe al orgullo, cada mirada de los presentes una daga invisible. Elena bajaba la cabeza, sintiéndose pequeña, rota, humillada. En su mente los recuerdos de su madre en cama y la sonrisa inocente de sus hermanos aparecían como fantasmas que le reclamaban. «No puedes rendirte, debes resistir». Alejandro, en cambio, se quedó observando desde la entrada del edificio, con las manos detrás de la espalda. Una parte de él sentía satisfacción por haber actuado con firmeza. Otra parte, más silenciosa pero poderosa, lo atormentaba con dudas. Esa noche no dormiría en paz. Horas más tarde, en su despacho privado, revisó por enésima vez los documentos, las declaraciones y los supuestos testigos. Había algo demasiado perfecto en todo aquello, como si cada pieza hubiese sido colocada con intención. Alejandro sabía que en su mundo las apariencias engañaban, y aunque no quería admitirlo, una voz interna lo inquietaba. ¿Y si había cometido un error? Lo que Alejandra desconocía era que las cámaras de seguridad, instaladas con discreción en distintos rincones de la mansión y en la sala donde se produjo la acusación, habían capturado detalles que cambiarían por completo la perspectiva. Pequeños gestos, sombras fugaces, movimientos que pasaron desapercibidos a todos, excepto al ojo mecánico de las grabaciones. El destino comenzaba a tejer un hilo invisible, preparando el terreno para un giro inesperado. Esa noche, mientras Elena lloraba en una celda oscura y fría, aferrándose a la idea de que la verdad saldría a la luz, Alejandro bebía whisky frente a la ventana de su despacho. Su reflejo en el cristal le devolvía la mirada de un hombre poderoso, pero con grietas en el alma. Las preguntas lo atormentaban. ¿Había sido justo o simplemente cruel? ¿Había castigado a una inocente? ¿O acaso Elena era una actriz capaz de manipular incluso los sentimientos más duros? El silencio de la madrugada le devolvía solo incertidumbre, y en algún rincón de esa mansión imponente, alguien sonreía en secreto, satisfecho por el caos sembrado. El verdadero culpable aún estaba oculto, disfrutando de su éxito momentáneo. La celda donde Elena pasó la noche era un lugar desolador. Las paredes grises, marcadas por el desgaste del tiempo, parecían encerrar no solo su cuerpo, sino también sus esperanzas. El colchón delgado y el olor a humedad le recordaban, en cada respiración, que había caído en el rincón más bajo que jamás había imaginado.
Ella, que siempre había trabajado con humildad, que había dado cada día lo mejor de sí para ganarse un lugar en el mundo, ahora estaba marcada con la peor de las etiquetas, ladrona. Se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho. El llanto se había vuelto un murmullo sordo, agotado, como si sus lágrimas se hubiesen secado de tanto caer. Su mente repasaba una y otra vez lo ocurrido, la acusación, las manos de Alejandro sujetándola con firmeza, las miradas de desprecio y burla de algunos empleados. Sentía que todo había sido una cruel humillación orquestada para destruirla. Pensaba en su madre, que dependía de las medicinas costosas para poder sobrevivir, y en sus dos hermanos menores, quienes seguramente en ese momento la esperaban con la esperanza de que ella llegara con algo de dinero para la comida. ¿Qué sería de ellos ahora? El dolor en su pecho se transformaba en una mezcla de impotencia y rabia. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro no encontraba descanso. El peso de la decisión lo perseguía. Recordaba la escena una y otra vez. El rostro desencajado de Elena, su voz quebrada implorando, los ojos llenos de desesperación. Algo en él se resistía a aceptar que aquella muchacha fuera culpable. Pero el orgullo y la lógica lo mantenían firme en la idea de que había hecho lo correcto. Aquella mañana uno de sus hombres de confianza, Martín Salazar, le entregó un sobre con copias de las grabaciones de seguridad de la joyería y de los pasillos de la mansión. Alejandro se encerró en su despacho para revisarlas. Su mano temblaba levemente mientras colocaba el primer disco en el reproductor. No estaba dispuesto a admitirlo, pero la verdad le generaba miedo. Las imágenes comenzaron a correr. En ellas se veía a Elena entrando en la sala aquella tarde, con su uniforme impecable y su paso apresurado. Luego aparecía en pantalla saliendo, aparentemente nerviosa. El ángulo no era del todo claro y desde lejos parecía cargar algo en sus manos. Alejandro entrecerró los ojos. Podía ser la caja de joyas o tal vez no. «Acércate, muéstrame bien», murmuró, adelantando la grabación con impaciencia. El corazón le latía con fuerza. En otro ángulo se notaba algo extraño, una sombra que se movía segundos antes de que Elena entrara. Una figura delgada, rápida, como si supiera dónde ubicarse para no ser captada del todo. Alejandro pausó la imagen y la amplió. No se distinguía el rostro, pero la silueta pertenecía claramente a otra persona. Su respiración se agitó. ¿Qué significaba eso? Podía ser alguien más quien manipuló las cosas para que la culpa recayera sobre ella. El orgullo chocaba contra la duda. Parte de él quería desechar esa idea y seguir creyendo que había actuado con justicia. Pero otra parte, más humana, más íntima, le gritaba que debía investigar más antes de condenarla. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió vulnerable. No estaba acostumbrado a cuestionar sus decisiones, ni mucho menos a admitir errores. Pero algo le decía que detrás de todo esto había un engaño más grande, y que él había caído en la trampa de manera torpe y predecible. Mientras tanto, Elena seguía en la celda, mirando el techo agrietado, intentando contener el llanto. A cada segundo que pasaba, la sensación de injusticia crecía. Se juró a sí misma que no se rendiría. Tenía que encontrar la manera de demostrar que era inocente, aunque todo estuviera en su contra. Por dentro, su corazón se debatía entre el dolor y la determinación. Era consciente de que había perdido mucho más que su libertad momentánea. Había perdido la confianza de Alejandro, aquel hombre que para ella había representado no solo un jefe, sino una figura de respeto, incluso de admiración. En silencio, se preguntaba, ¿por qué él no pudo mirarla a los ojos y creer en ella? En la mansión, Alejandro cerró el video con un golpe seco sobre el escritorio. La duda lo estaba consumiendo. Su carácter fuerte le impedía admitirlo, pero algo en su interior lo empujaba a dar un paso más. Debía investigar, debía descubrir quién había jugado con él y sobre todo debía descubrir si había cometido la peor injusticia de su vida. Esa tarde tomó una decisión. Iría personalmente a la comisaría. No lo haría público, no lo anunciaría a nadie. Pero tenía que ver a Elena de nuevo, tenía que escuchar su voz sin la presión de la multitud, sin los policías ni los empleados alrededor. Quería observarla de cerca, leer en sus ojos si había engaño o verdad. La noche caía lentamente,
y mientras la ciudad encendía sus luces, dos destinos seguían atados por un hilo invisible, la joven acusada injustamente y el millonario atormentado por sus dudas. Ninguno de los dos sabía que lo peor aún estaba por comenzar, porque la sombra que aparecía en las grabaciones no había terminado su juego, y lo que planeaba hacer a continuación pondría en riesgo no solo la libertad de Elena, sino también la reputación y la seguridad de Alejandro. ¿Qué descubrirá Alejandro cuando enfrente de nuevo a Elena en la comisaría? ¿Quién es la misteriosa sombra que apareció en las grabaciones y qué busca realmente? La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo pesado que parecía presagiar tormenta. Alejandro de la Vega se levantó antes del amanecer, con el rostro marcado por una noche en vela. No había podido conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Elena suplicando, la forma en que se derrumbó en medio de la sala, humillada frente a todos. Por más que intentaba convencerse de que había actuado con justicia, la imagen de aquella sombra en la grabación lo atormentaba. Vestido con un traje impecable, pero con el rostro cansado, Alejandro subió a su coche y ordenó a su chofer que lo llevara directamente a la comisaría. El trayecto se hizo eterno. Afuera, las calles de la ciudad se mezclaban con sus pensamientos, y si estaba a punto de descubrir que había destruido la vida de una inocente, cuando llegó, los oficiales se mostraron sorprendidos por su presencia. No era común que un hombre de su estatus bajara a esos lugares en persona. Su figura imponente atravesó el pasillo de la comisaría, hasta llegar frente a la celda donde Elena estaba encerrada. Ella se encontraba sentada en el suelo, con el uniforme arrugado y el rostro hinchado por el llanto. El sonido de los pasos lo alertó y al levantar la mirada, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Hubo un silencio largo, casi insoportable. Él la observó con esa mezcla de firmeza y duda, mientras ella lo miraba con rabia contenida y dolor. «Señor de la Vega», dijo Elena con voz quebrada, poniéndose de pie lentamente. «Vino a asegurarse de que me pudra aquí adentro». La dureza de sus palabras lo sorprendió. No era la misma muchacha sumisa y respetuosa que había trabajado en su mansión. Ahora había en ella una llama de orgullo herido, de dignidad quebrantada que se negaba a desaparecer. «Vine a escucharte», respondió Alejandro cruzando los brazos, como si necesitara protegerse de la vulnerabilidad que sentía en ese momento. «Quiero que me digas, mirándome a los ojos, ¿eres inocente?» Elena se acercó hasta quedar frente a los barrotes, con el rostro encendido por la indignación. «Ya se lo dije», gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora eran lágrimas de rabia más que de miedo. «¿Acaso mi palabra nunca valió nada para usted? Le entregué mi vida trabajando día y noche, dejando a mi familia para poder darles un futuro, y lo único que recibí fue una humillación frente a todos». Alejandro apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara de esa manera, y mucho menos una empleada, pero había verdad en esas palabras, una verdad que lo desarmaba. «Encontré algo en las grabaciones», dijo finalmente, bajando la voz. «Una sombra. Alguien que estuvo allí antes que tú. No tengo pruebas claras aún, pero…» Hizo una pausa, como si admitirlo le costara demasiado. «Quizás me equivoqué contigo». Elena lo miró sorprendida, sin saber si creer. Durante un instante, su corazón quiso aferrarse a esa posibilidad, pero la herida de la humillación aún ardía demasiado fuerte. «¿Y de qué sirve eso ahora?», susurró con dolor. «Usted me destruyó. Mi madre seguramente está llorando en casa, mis hermanos sin entender por qué su hermana está en la cárcel. ¿Cómo recupero lo que ya perdí?». Las palabras se clavaron en Alejandro como cuchillas invisibles. Por primera vez en años, se sintió pequeño frente a alguien más. Su orgullo lo había llevado a actuar sin medir consecuencias, y ahora no podía negar que había destrozado la vida de esa joven. Prometió en silencio que descubriría quién estaba detrás de todo. Si había sido engañado, no descansaría hasta encontrar al verdadero culpable. Esa misma tarde, Alejandro regresó a la mansión y ordenó revisar todas las cámaras del perímetro. No confió en nadie más. Él mismo se encerró en su sala privada de vigilancia, repasando cada segundo de grabación. Y allí, en una esquina oscura de uno de los pasillos, notó algo perturbador. Una de las empleadas, Rosaura, se movía con nerviosismo, mirando hacia todos lados antes de desaparecer en dirección al despacho.
Era un detalle mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para encender una alarma en la mente de Alejandro. Rosaura era una de las criadas más antiguas de la mansión, siempre servicial y silenciosa. Pero en el mundo que él conocía, nadie era completamente leal. La rabia comenzó a hervir en sus venas. Había confiado en las personas equivocadas, y por esa ceguera, Elena estaba pagando un precio demasiado alto. Esa noche, mientras Elena luchaba por dormir en la celda, Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. Sabía que había sido injusto, sabía que debía reparar el daño, pero lo que no imaginaba era que al acercarse a la verdad, se estaba exponiendo a una traición aún más grande, porque quien había movido las piezas para inculpar a Elena no solo buscaba destruirla a ella, sino también quebrar al propio Alejandro, llevándolo al límite de su orgullo y de su poder. La tensión en la sala era tan densa que parecía cortar el aire. El eco de los zapatos lustrados sobre el mármol impecable se mezclaba con el murmullo ahogado de los guardias que observaban la escena con miradas severas. Frente a todos, una joven vestida con uniforme de mucama se retorcía entre lágrimas, con el rostro empapado de angustia y la voz quebrada que apenas lograba suplicar. Su nombre era Elena Ramírez, una muchacha humilde que había trabajado durante meses en la mansión de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El hombre que la sujetaba con firmeza, casi con dureza, era Alejandro de la Vega, un millonario de mirada implacable y porte inquebrantable. Sus ojos, grises como el acero, se clavaban en los de Elena con una mezcla de rabia y decepción. Lo que para él era una traición, para ella era una injusticia. «Yo no lo hice», gritaba Elena con un llanto desgarrador, mientras intentaba zafarse de las manos que la sujetaban. «Se lo juro, señor de la Vega, yo no toqué nada». El murmullo creció entre los presentes. Policías uniformados aguardaban órdenes, listos para llevarla esposada, acusada de un robo que negaba con toda la fuerza de su corazón. El millonario no parecía escuchar sus súplicas. En su mente solo resonaba la imagen de las joyas desaparecidas de la caja fuerte de su familia. No podía permitir que alguien tan cercano, alguien a quien había dado techo y sustento, lo humillara de esa manera. Elena, temblando, recordó cada momento de su estadía en aquella mansión. Había llegado con la ilusión de ayudar a su madre enferma y a sus hermanos pequeños, trabajando sin descanso para enviarles dinero. Nunca pensó que aquella oportunidad, que parecía un milagro, pudiera convertirse en la peor pesadilla de su vida. Los ojos de Alejandro se endurecieron aún más. Él era un hombre acostumbrado a la lealtad absoluta, al control y a la obediencia. Y lo que veía ahora no era más que una traición imperdonable. «No llores, Elena», dijo con voz fría, como un juez que dicta sentencia. «Las lágrimas no borran los hechos, las pruebas están ahí». Ella lo miró con desesperación, buscando en su rostro un rastro de compasión que parecía haber desaparecido. Lo que Alejandro no sabía era que esas pruebas que todos mencionaban no eran más que una trampa cuidadosamente tendida. Mientras los policías se acercaban con las esposas, Elena cayó de rodillas, implorando entre sollozos. El silencio se volvió insoportable. Los relojes de lujo en las vitrinas parecían burlarse con su brillo frío, testigos mudos de la humillación de la joven. En lo más profundo de su mente, Alejandro intentaba convencerse de que actuaba con justicia, pero algo en el dolor genuino de Elena lo inquietaba. Había visto la falsedad 1000 veces en su vida, conocía bien las artimañas de quienes querían aprovecharse de su fortuna. Pero las lágrimas de esa muchacha eran distintas, ¿o acaso era él quien se negaba a aceptar la verdad? Ese primer instante, esa acusación, sería el comienzo de una cadena de revelaciones que cambiarían para siempre la vida de ambos. Lo que aún no sabían era que las cámaras de seguridad de aquella sala, silenciosas y ocultas entre las esquinas, habían captado algo que ninguno de los presentes sospechaba, algo que pondría todo de cabeza. Elena, con las manos temblorosas, se aferraba al último hilo de esperanza, que la verdad saliera a la luz. ¿Podrá Elena demostrar su inocencia antes de que la arrastren a un destino injusto? ¿Qué secretos ocultos revelarán las cámaras que podrían cambiarlo todo? El eco metálico de las esposas se escuchó fuerte y claro en la sala, como una sentencia inevitable.
Elena sintió cómo sus muñecas eran atrapadas por el frío del acero, un frío que le calaba hasta los huesos y que parecía congelar cualquier esperanza. El llanto no cesaba, no era un llanto cualquiera, sino uno nacido del miedo, de la impotencia de saberse inocente, pero sin voz para demostrarlo. Alejandro de la Vega, de pie frente a ella, mantenía esa mirada férrea, pero dentro de sí había una batalla silenciosa. Estaba acostumbrado a confiar en hechos, en pruebas visibles, en lo tangible, y las pruebas, al menos en apariencia, eran contundentes. Elena había sido vista rondando el despacho el día en que las joyas desaparecieron. Una de las criadas aseguró haberla visto con una caja en las manos. Los rumores en la mansión crecieron como fuego alimentado por viento. Sin embargo, Alejandro no podía ignorar que algo no encajaba. La expresión rota de Elena, el temblor en su voz, la manera en que se aferraba a cada palabra de súplica, no era la actitud de una ladrona descubierta, sino de alguien al borde del abismo. «Por favor, señor de la Vega, escúcheme», rogaba Elena con un hilo de voz, mientras los oficiales intentaban incorporarla para llevarla a la patrulla. «No fui yo, se lo juro por mi madre, por mis hermanos, alguien me tendió una trampa». Las palabras trampa y hermanos se clavaron en la mente de Alejandro. Recordaba bien la historia de la joven cuando la contrató. Sabía que venía de una familia pobre, marcada por la enfermedad y la necesidad. Había visto en sus ojos la gratitud genuina cuando recibió aquel empleo. Recordaba también cómo nunca se quejaba, cómo trabajaba más de lo que le correspondía, siempre dispuesta a ayudar, siempre silenciosa, sin exigir nada. De verdad esa muchacha era capaz de arriesgarlo todo por unas joyas, pero el orgullo de Alejandro era un muro que no se derribaba con facilidad. Había sido educado para desconfiar, para no dejarse engañar. Los negocios, la vida social, los enemigos ocultos, todo le había enseñado que el error más grande era bajar la guardia. «Si de verdad dices la verdad», Elena susurró, inclinándose levemente hacia ella antes de que los oficiales la arrastraran, «entonces el tiempo hablará por ti». Esas palabras, aunque frías, fueron el único respiro de humanidad que ella percibió en medio del caos. Se aferró a ellas como si fueran un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Mientras la conducían fuera de la lujosa sala, los demás empleados se miraban entre sí. Algunos observaban con compasión, otros con satisfacción oculta. La envidia, en silencio, había florecido en más de uno desde que Elena llegó. Su cercanía con el millonario, la confianza que él le otorgaba, eran razones suficientes para despertar comentarios envidiosos. Y en ese ambiente venenoso, era fácil fabricar una acusación. El camino hacia la patrulla fue eterno. Cada paso era un golpe al orgullo, cada mirada de los presentes una daga invisible. Elena bajaba la cabeza, sintiéndose pequeña, rota, humillada. En su mente los recuerdos de su madre en cama y la sonrisa inocente de sus hermanos aparecían como fantasmas que le reclamaban. «No puedes rendirte, debes resistir». Alejandro, en cambio, se quedó observando desde la entrada del edificio, con las manos detrás de la espalda. Una parte de él sentía satisfacción por haber actuado con firmeza. Otra parte, más silenciosa pero poderosa, lo atormentaba con dudas. Esa noche no dormiría en paz. Horas más tarde, en su despacho privado, revisó por enésima vez los documentos, las declaraciones y los supuestos testigos. Había algo demasiado perfecto en todo aquello, como si cada pieza hubiese sido colocada con intención. Alejandro sabía que en su mundo las apariencias engañaban, y aunque no quería admitirlo, una voz interna lo inquietaba. ¿Y si había cometido un error? Lo que Alejandra desconocía era que las cámaras de seguridad, instaladas con discreción en distintos rincones de la mansión y en la sala donde se produjo la acusación, habían capturado detalles que cambiarían por completo la perspectiva. Pequeños gestos, sombras fugaces, movimientos que pasaron desapercibidos a todos, excepto al ojo mecánico de las grabaciones. El destino comenzaba a tejer un hilo invisible, preparando el terreno para un giro inesperado. Esa noche, mientras Elena lloraba en una celda oscura y fría, aferrándose a la idea de que la verdad saldría a la luz, Alejandro bebía whisky frente a la ventana de su despacho. Su reflejo en el cristal le devolvía la mirada de un hombre poderoso, pero con grietas en el alma,
Las preguntas lo atormentaban. ¿Había sido justo o simplemente cruel? ¿Había castigado a una inocente? ¿O acaso Elena era una actriz capaz de manipular incluso los sentimientos más duros? El silencio de la madrugada le devolvía solo incertidumbre, y en algún rincón de esa mansión imponente alguien sonreía en secreto, satisfecho por el caos sembrado. El verdadero culpable aún estaba oculto, disfrutando de su éxito momentáneo. La celda donde Elena pasó la noche era un lugar desolador. Las paredes grises, marcadas por el desgaste del tiempo, parecían encerrar no solo su cuerpo, sino también sus esperanzas. El colchón delgado y el olor a humedad le recordaban, en cada respiración, que había caído en el rincón más bajo que jamás había imaginado. Ella, que siempre había trabajado con humildad, que había dado cada día lo mejor de sí para ganarse un lugar en el mundo, ahora estaba marcada con la peor de las etiquetas, ladrona. Se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho. El llanto se había vuelto un murmullo sordo, agotado, como si sus lágrimas se hubiesen secado de tanto caer. Su mente repasaba una y otra vez lo ocurrido, la acusación, las manos de Alejandro sujetándola con firmeza, las miradas de desprecio y burla de algunos empleados. Sentía que todo había sido una cruel humillación orquestada para destruirla. Pensaba en su madre, que dependía de las medicinas costosas para poder sobrevivir, y en sus dos hermanos menores, quienes seguramente en ese momento la esperaban con la esperanza de que ella llegara con algo de dinero para la comida. ¿Qué sería de ellos ahora? El dolor en su pecho se transformaba en una mezcla de impotencia y rabia. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro no encontraba descanso. El peso de la decisión lo perseguía. Recordaba la escena una y otra vez. El rostro desencajado de Elena, su voz quebrada implorando, los ojos llenos de desesperación. Algo en él se resistía a aceptar que aquella muchacha fuera culpable. Pero el orgullo y la lógica lo mantenían firme en la idea de que había hecho lo correcto. Aquella mañana uno de sus hombres de confianza, Martín Salazar, le entregó un sobre con copias de las grabaciones de seguridad de la joyería y de los pasillos de la mansión. Alejandro se encerró en su despacho para revisarlas. Su mano temblaba levemente mientras colocaba el primer disco en el reproductor. No estaba dispuesto a admitirlo, pero la verdad le generaba miedo. Las imágenes comenzaron a correr. En ellas se veía a Elena entrando en la sala aquella tarde, con su uniforme impecable y su paso apresurado. Luego aparecía en pantalla saliendo, aparentemente nerviosa. El ángulo no era del todo claro y desde lejos parecía cargar algo en sus manos. Alejandro entrecerró los ojos. Podía ser la caja de joyas o tal vez no. «Acércate, muéstrame bien», murmuró, adelantando la grabación con impaciencia. El corazón le latía con fuerza. En otro ángulo se notaba algo extraño, una sombra que se movía segundos antes de que Elena entrara. Una figura delgada, rápida, como si supiera dónde ubicarse para no ser captada del todo. Alejandro pausó la imagen y la amplió. No se distinguía el rostro, pero la silueta pertenecía claramente a otra persona. Su respiración se agitó. ¿Qué significaba eso? ¿Podía ser alguien más quien manipuló las cosas para que la culpa recayera sobre ella? El orgullo chocaba contra la duda. Parte de él quería desechar esa idea y seguir creyendo que había actuado con justicia. Pero otra parte, más humana, más íntima, le gritaba que debía investigar más antes de condenarla. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió vulnerable. No estaba acostumbrado a cuestionar sus decisiones, ni mucho menos a admitir errores. Pero algo le decía que detrás de todo esto había un engaño más grande, y que él había caído en la trampa de manera torpe y predecible. Mientras tanto, Elena seguía en la celda, mirando el techo agrietado, intentando contener el llanto. A cada segundo que pasaba, la sensación de injusticia crecía. Se juró a sí misma que no se rendiría. Tenía que encontrar la manera de demostrar que era inocente, aunque todo estuviera en su contra. Por dentro, su corazón se debatía entre el dolor y la determinación. Era consciente de que había perdido mucho más que su libertad momentánea. Había perdido la confianza de Alejandro, aquel hombre que para ella había representado no solo un jefe, sino una figura de respeto, incluso de admiración. En silencio, se preguntaba, ¿por qué él no pudo mirarla a los ojos y creer en ella?
En la mansión, Alejandro cerró el video con un golpe seco sobre el escritorio. La duda lo estaba consumiendo. Su carácter fuerte le impedía admitirlo, pero algo en su interior lo empujaba a dar un paso más. Debía investigar, debía descubrir quién había jugado con él y sobre todo debía descubrir si había cometido la peor injusticia de su vida. Esa tarde tomó una decisión. Iría personalmente a la comisaría. No lo haría público, no lo anunciaría a nadie. Pero tenía que ver a Elena de nuevo, tenía que escuchar su voz sin la presión de la multitud, sin los policías ni los empleados alrededor. Quería observarla de cerca, leer en sus ojos si había engaño o verdad. La noche caía lentamente, y mientras la ciudad encendía sus luces, dos destinos seguían atados por un hilo invisible, la joven acusada injustamente y el millonario atormentado por sus dudas. Ninguno de los dos sabía que lo peor aún estaba por comenzar, porque la sombra que aparecía en las grabaciones no había terminado su juego. Y lo que planeaba hacer a continuación pondría en riesgo no solo la libertad de Elena, sino también la reputación y la seguridad de Alejandro. ¿Qué descubrirá Alejandro cuando enfrente de nuevo a Elena en la comisaría? ¿Quién es la misteriosa sombra que apareció en las grabaciones y qué busca realmente? La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo pesado que parecía presagiar tormenta. Alejandro de la Vega se levantó antes del amanecer, con el rostro marcado por una noche en vela. No había podido conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Elena suplicando, la forma en que se derrumbó en medio de la sala, humillada frente a todos. Por más que intentaba convencerse de que había actuado con justicia, la imagen de aquella sombra en la grabación lo atormentaba. Vestido con un traje impecable, pero con el rostro cansado, Alejandro subió a su coche y ordenó a su chofer que lo llevara directamente a la comisaría. El trayecto se hizo eterno. Afuera, las calles de la ciudad se mezclaban con sus pensamientos, y si estaba a punto de descubrir que había destruido la vida de una inocente, cuando llegó, los oficiales se mostraron sorprendidos por su presencia. No era común que un hombre de su estatus bajara a esos lugares en persona. Su figura imponente atravesó el pasillo de la comisaría, hasta llegar frente a la celda donde Elena estaba encerrada. Ella se encontraba sentada en el suelo, con el uniforme arrugado y el rostro hinchado por el llanto. El sonido de los pasos lo alertó y al levantar la mirada, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Hubo un silencio largo, casi insoportable. Él la observó con esa mezcla de firmeza y duda, mientras ella lo miraba con rabia contenida y dolor. «Señor de la Vega», dijo Elena con voz quebrada, poniéndose de pie lentamente. «Vino a asegurarse de que me pudra aquí adentro». La dureza de sus palabras lo sorprendió. No era la misma muchacha sumisa y respetuosa que había trabajado en su mansión. Ahora había en ella una llama de orgullo herido, de dignidad quebrantada que se negaba a desaparecer. «Vine a escucharte», respondió Alejandro cruzando los brazos, como si necesitara protegerse de la vulnerabilidad que sentía en ese momento. «Quiero que me digas». Mirándome a los ojos, «¿Eres inocente?». Elena se acercó hasta quedar frente a los barrotes, con el rostro encendido por la indignación. «Ya se lo dije», gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora eran lágrimas de rabia más que de miedo. «¿Acaso mi palabra nunca valió nada para usted? Le entregué mi vida trabajando día y noche, dejando a mi familia para poder darles un futuro, y lo único que recibí fue una humillación frente a todos». Alejandro apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara de esa manera, y mucho menos una empleada, pero había verdad en esas palabras, una verdad que lo desarmaba. «Encontré algo en las grabaciones», dijo finalmente, bajando la voz. «Una sombra. Alguien que estuvo allí antes que tú. No tengo pruebas claras aún, pero…». Hizo una pausa, como si admitirlo le costara demasiado. «Quizás me equivoqué contigo». Elena lo miró sorprendida, sin saber si creer. Durante un instante, su corazón quiso aferrarse a esa posibilidad, pero la herida de la humillación aún ardía demasiado fuerte. «¿Y de qué sirve eso ahora?», susurró con dolor. «Usted me destruyó. Mi madre seguramente está llorando en casa, mis hermanos sin entender por qué su hermana está en la cárcel. ¿Cómo recupero lo que ya perdí?». Las palabras se clavaron en Alejandro como cuchillas invisibles.
Por primera vez en años, se sintió pequeño frente a alguien más. Su orgullo lo había llevado a actuar sin medir consecuencias, y ahora no podía negar que había destrozado la vida de esa joven. Prometió en silencio que descubriría quién estaba detrás de todo. Si había sido engañado, no descansaría hasta encontrar al verdadero culpable. Esa misma tarde, Alejandro regresó a la mansión y ordenó revisar todas las cámaras del perímetro. No confió en nadie más. Él mismo se encerró en su sala privada de vigilancia, repasando cada segundo de grabación. Y allí, en una esquina oscura de uno de los pasillos, notó algo perturbador. Una de las empleadas, Rosaura, se movía con nerviosismo, mirando hacia todos lados antes de desaparecer en dirección al despacho. Era un detalle mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para encender una alarma en la mente de Alejandro. Rosaura era una de las criadas más antiguas de la mansión, siempre servicial y silenciosa. Pero en el mundo que él conocía, nadie era completamente leal. La rabia comenzó a hervir en sus venas. Había confiado en las personas equivocadas, y por esa ceguera, Elena estaba pagando un precio demasiado alto. Esa noche, mientras Elena luchaba por dormir en la celda, Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. Sabía que había sido injusto, sabía que debía reparar el daño, pero lo que no imaginaba era que al acercarse a la verdad, se estaba exponiendo a una traición aún más grande, porque quien había movido las piezas para inculpar a Elena no solo buscaba destruirla a ella, sino también quebrar al propio Alejandro, llevándolo al límite de su orgullo y de su poder. La tensión en la mansión de La Vega se respiraba en cada rincón. Los empleados caminaban en silencio, evitando cruzar miradas con su patrón. Todos sabían que Alejandro estaba intranquilo, que algo lo atormentaba. La noticia de la detención de Elena había corrido como pólvora entre ellos, y mientras algunos sentían pena por la muchacha, otros disfrutaban en secreto de su caída. La envidia y el resentimiento se camuflaban en sonrisas discretas y comentarios murmurados. Alejandro, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse llevar por habladurías. Su instinto de hombre de negocios le decía que había una jugada más oscura detrás de todo aquello. La imagen de Rosaura, la empleada que había visto en la grabación rondando los pasillos con actitud sospechosa, lo perseguía desde la noche anterior. Decidió enfrentarla. La llamó a su despacho. Rosaura entró con paso inseguro, evitando mirarlo directamente. Tenía las manos entrelazadas y el rostro rígido. Alejandro la observó en silencio unos segundos, lo suficiente para que el peso de su mirada la hiciera sentir desnuda de secretos. «Rosaura», dijo con voz grave, «quiero que me digas exactamente dónde estabas la tarde en que desaparecieron las joyas». Ella titubeó, bajó la mirada, carraspeó y con voz insegura respondió: «Yo estaba en la cocina, señor, preparando la cena para los invitados». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «¿Estás segura?», insistió con frialdad, «porque las cámaras dicen lo contrario». Rosaura palideció. Sus manos temblaron y por un instante pareció que iba a derrumbarse, pero se recompuso y guardó silencio, como si supiera que cualquier palabra en falso podría condenarla. El millonario no obtuvo confesión esa vez, pero la reacción de la mujer le confirmó que ocultaba algo. Decidió no presionarla más, al menos no de forma directa. Había aprendido que, en juegos de traición, lo mejor era dejar que el culpable creyera que aún estaba a salvo. Mientras tanto, Elena pasaba sus días en la celda con una mezcla de dolor y orgullo. La rabia por la injusticia la consumía. Recordaba cada instante de la humillación frente a todos, los guardias, los policías, y sobre todo los ojos de Alejandro clavados en ella como cuchillos. El recuerdo la hacía estremecerse, pero también le daba fuerza. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Tenía que salir, tenía que demostrarle al mundo, y a él, que no era una ladrona. Una tarde, Alejandro regresó a la comisaría. No era una visita oficial, sino una decisión personal. Necesitaba hablar con ella otra vez. Cuando llegó frente a su celda, Elena lo recibió con frialdad, con una dureza que nunca antes había mostrado. «¿Ahora qué quiere?», preguntó con voz cortante, sin acercarse a los barrotes.
Alejandro respiró profundo. Su orgullo aún le impedía pedir perdón, pero sus palabras fueron distintas a las de antes. No estoy convencido de tu culpabilidad, confesó. Estoy investigando, pero necesito que confíes en mí. Elena soltó una risa amarga, cargada de dolor. Confiar en usted, después de que me hizo arrastrar frente a todos como si fuera una criminal. Lo miró con lágrimas contenidas. ¿Sabe lo que significa para mí que mi madre y mis hermanos sepan que estoy aquí? ¿Sabe lo que es escuchar que me llamen ladrona, cuando lo único que hice fue trabajar hasta desfallecer? Alejandro apretó los labios. Cada palabra de ella era una bofetada directa a su conciencia. No respondió, solo la miró fijamente, sintiendo cómo su orgullo se derrumbaba poco a poco. Antes de irse le prometió algo: encontraré al verdadero culpable. Te lo debo. Las palabras, aunque firmes, dejaron a Elena con sentimientos encontrados. Una parte de ella quería creerle, pero la herida de la humillación seguía abierta. De vuelta en la mansión, Alejandro decidió actuar con mayor cautela. Ordenó revisar las cuentas bancarias de todo el personal, las llamadas telefónicas y los movimientos recientes. Era un hombre acostumbrado a controlar y descubrir secretos, y estaba decidido a usar todo su poder para llegar al fondo de aquello. Los primeros resultados fueron reveladores. Rosaura había recibido un depósito inusual días antes del robo. No era una suma exorbitante, pero lo suficiente como para levantar sospechas. ¿Quién había sido el remitente? Un nombre desconocido vinculado a empresas fantasma. Alejandro supo en ese instante que todo era parte de un plan más grande. Rosaura no era la mente detrás del engaño, sino solo una pieza utilizada en el juego. Alguien mucho más astuto movía los hilos. El descubrimiento lo llenó de furia, pero también de determinación. No solo debía limpiar el nombre de Elena, sino también defender el suyo propio. Porque si alguien había logrado manipularlo y hacerlo dudar, eso significaba que su poder y su autoridad estaban en riesgo. Esa noche, Alejandro miró su reflejo en el espejo de su habitación. Por primera vez se preguntó si todo lo que había construido, su riqueza, su prestigio, su poder, servía de algo si había perdido lo más básico, la capacidad de confiar en la verdad de las personas. Mientras tanto, en la celda, Elena se aferraba a una promesa silenciosa: salir de allí no solo para limpiar su nombre, sino para demostrar que, aunque la hubieran humillado, aún tenía la fuerza de levantarse. El destino de ambos se entrelazaba cada vez más, pero la tormenta apenas comenzaba. ¿Quién está realmente detrás del plan que utilizó a Rosaura como pieza para inculpar a Elena? ¿Será Alejandro capaz de reparar el daño emocional que ya le ha causado a la joven? ¿O la herida será demasiado profunda para sanar? La investigación de Alejandro avanzaba en silencio, como una sombra que se movía entre pasillos y secretos. Había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que durante años habían estado a su servicio. Sabía que el dinero podía comprar voluntades y que la traición muchas veces se gestaba en los lugares menos esperados. En su despacho, con los documentos esparcidos sobre la mesa y las grabaciones pausadas en varias pantallas, Alejandro repasaba una y otra vez los detalles. El depósito a nombre de Rosaura era solo la punta del iceberg. Había más: llamadas realizadas desde su teléfono a números desconocidos y una visita breve a un hotel discreto la noche anterior al robo, pero algo lo inquietaba aún más: un nombre que aparecía repetidamente vinculado a esas transacciones. Héctor Maldonado. Héctor no era un desconocido para él. Había trabajado en su empresa años atrás, pero había salido en medio de un escándalo por malos manejos de dinero. Alejandro lo había despedido sin contemplaciones, y desde entonces había escuchado rumores de que Héctor lo culpaba de arruinar su vida. Un resentimiento tan fuerte como para planear venganza. El millonario se reclinó en su sillón, con el ceño fruncido. La traición ya tenía rostro, y lo que más le dolía era que alguien de su confianza, Rosaura, se hubiera prestado para ese juego. Esa misma noche ordenó a uno de sus investigadores privados seguir los movimientos de Héctor. No podía darse el lujo de un error más. Mientras tanto, Elena seguía en la celda, consumida por la mezcla de desesperanza y rabia.
Los días pasaban lentos, y cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón se agitaba con la ilusión de que alguien viniera a decirle que todo se había aclarado. Pero lo único que recibía eran las burlas de algunos oficiales o la indiferencia del silencio. Una noche, sola en la penumbra, se aferró a una plegaria silenciosa. No pedía lujos ni riquezas, solo pedía justicia. Sentía que su alma se quebraba un poco más cada día, pero también sabía que no podía permitir que la humillación la definiera. En la mansión, Alejandro se debatía entre la rabia y la culpa. La imagen de Elena, con lágrimas en los ojos gritándole que había destruido su vida, lo perseguía constantemente. Se preguntaba si, aunque lograra demostrar su inocencia, ella alguna vez podría perdonarlo. Y esa duda lo atormentaba más que la amenaza de Héctor o la traición de Rosaura. La investigación dio un giro inesperado al tercer día. Su hombre de confianza regresó con pruebas. Héctor había estado en contacto directo con Rosaura en múltiples ocasiones, y una de las transferencias que recibió estaba vinculada a la misma cuenta desde la que se había intentado vender una de las joyas robadas en el mercado negro. Era la confirmación de que todo había sido planeado. Alejandro sintió una mezcla de alivio y furia. Por un lado, ya no había dudas. Elena era inocente. Por otro, había caído en la trampa como un principiante, arrastrándola a ella en el proceso. Decidió moverse con cautela. No podía simplemente liberar a Elena sin pruebas contundentes, porque eso levantaría sospechas en sus enemigos. Debía atrapar a Héctor con las manos en la masa, demostrar su culpabilidad de manera tan aplastante que no quedara lugar para dudas. Pero cada minuto que pasaba era un tormento. Pensaba en la muchacha encerrada, humillada, esperando justicia, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, algo dentro de él se quebraba. Al caer la noche, Alejandro salió solo en su coche, decidido a seguir él mismo la pista de Héctor. Quería mirarlo a los ojos, quería escuchar de su propia boca la confesión, quería sobre todo vengar la injusticia que había cometido contra Elena. El camino lo llevó hasta un barrio oscuro de la ciudad, donde los edificios eran viejos y las calles apenas iluminadas. Allí, Héctor lo esperaba en un café de mala reputación. Su rostro cínico, su sonrisa torcida, fueron suficientes para encender la ira de Alejandro. Sabía que tarde o temprano vendrías, dijo Héctor, con una calma provocadora. Siempre fuiste predecible, Alejandro, confiado en tu poder, en tu dinero, creyendo que podías controlarlo todo. Pero ahora eres solo un hombre que duda. Alejandro lo miró con una frialdad asesina. Jugaste con mi confianza. Usaste a una inocente para vengarte de mí. Héctor se inclinó hacia él, disfrutando de cada palabra. ¿Y acaso no fue fácil? Rió con desprecio. Tu orgullo hizo todo el trabajo por mí. Solo necesitaba poner una pieza en el lugar correcto, y tú la aplastaste con tus propias manos. La rabia de Alejandro era casi incontenible, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba pruebas, necesitaba que ese hombre hablara más. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa conversación sería el inicio de un giro aún más peligroso. Porque Héctor no solo quería vengarse, quería algo mucho más grande, destruir la imagen de Alejandro, su fortuna y su nombre, y para lograrlo aún tenía cartas guardadas. El encuentro con Héctor había dejado a Alejandro con un sabor amargo. No era solo la confesión velada de su enemigo, ni las palabras cargadas de veneno que aún resonaban en su cabeza. Era la certeza de que todo estaba apenas comenzando. Esa misma noche, al volver a la mansión, encontró la casa sumida en un silencio inquietante. Rosaura no estaba. Había dejado una nota apresurada, diciendo que se tomaría unos días libres, pero Alejandro sabía que no era un simple descanso, era una huida. La mujer sentía que la red comenzaba a cerrarse, y eso la convertía en un eslabón débil de la cadena. Alejandro se encerró en su estudio, repasando las grabaciones de la reunión con Héctor. Había llevado un pequeño dispositivo oculto en su chaqueta, y todo lo que Héctor había dicho quedaba registrado.
Era una pieza clave, pero aún no era suficiente. Héctor hablaba en acertijos, sin mencionar directamente a Rosaura ni al plan completo. Necesitaba atraparlo con pruebas irrefutables. Mientras tanto, Elena seguía en la cárcel, cada vez más deteriorada emocionalmente. La soledad era un cuchillo que la cortaba por dentro, y la humillación de ser señalada como ladrona la hacía sentirse pequeña e indefensa. Había noches en las que apenas podía dormir, y otras en las que despertaba con lágrimas secas en el rostro. En su mente, una pregunta la atormentaba sin cesar. ¿Por qué Alejandro no había hecho nada aún? Ella lo había visto dudar, lo había sentido vulnerable aquel día en el que la acusó. Parte de ella se aferraba a la esperanza de que él recapacitara, pero el paso de los días comenzaba a apagar esa ilusión. En el barrio oscuro donde se ocultaba, Héctor afinaba su plan. Sabía que Alejandro había mordido el anzuelo y lo había dejado creer que tenía la situación bajo control. Pero lo que el millonario desconocía era que Héctor había grabado también aquella conversación. Y en la grabación, Alejandro quedaba expuesto. Admitía haber acusado a Elena sin pruebas y mencionaba detalles que podían ser torcidos en su contra. Héctor sonreía satisfecho. Ya no se trataba solo de venganza, era una guerra de destrucción total. Su intención no era únicamente arruinar el nombre de Alejandro, sino dejarlo hundido en el desprecio de quienes lo rodeaban, sin amigos, sin fortuna, sin poder. La tensión alcanzó un nuevo punto cuando Rosaura reapareció, pero no lo hizo para defenderse, sino para enfrentarse a Alejandro. Con lágrimas en los ojos y una mezcla de miedo y rabia, confesó que había sido manipulada. «Yo no quería», dijo entre sollozos. «Héctor me presionó, me amenazó. Si no hacía lo que él pedía, iba a destruirme a mí también». Alejandro la escuchaba en silencio, con una mezcla de desprecio y compasión. Había confiado en ella durante años, y aunque ahora buscaba justificarse, sabía que no podía perdonarla con facilidad. «¿Dónde están las pruebas?», preguntó con voz dura. Rosaura lo miró a los ojos, derrotada. «En un almacén abandonado, allí guarda todo, los documentos, las transferencias, incluso parte de las joyas. Pero, Alejandro, si vas tras él, ten cuidado, Héctor no está solo». La revelación cambió todo. Por primera vez, Alejandro veía un camino claro para limpiar el nombre de Elena. Pero ese camino era peligroso, lleno de trampas. Esa noche apenas pudo dormir. Pensaba en ella, en la muchacha encerrada injustamente, en sus ojos llenos de dolor y rabia. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió pequeño. Con todo su dinero, con todo su poder, había fallado en lo más esencial, proteger a alguien inocente. El amanecer llegó cargado de tensión. Alejandro decidió moverse sin demora. Contactó a su investigador privado y le pidió que reuniera un pequeño equipo. No confiaba en la policía, ni en los jueces, ni en nadie más. Si quería salvar a Elena, debía hacerlo con sus propias manos. Al llegar al almacén abandonado, encontró un escenario oscuro, cubierto de polvo y silencio. Pero apenas dieron los primeros pasos dentro. Comprendieron que no estaban solos. Voces susurraban entre las sombras, y la silueta de varios hombres se movía con rapidez. Héctor había previsto su llegada. En el centro del almacén, iluminado por una bombilla débil, lo esperaba con la misma sonrisa cínica. «Te dije que eras predecible», se burló. «Pensabas que ibas a venir hasta aquí y encontrarlo todo servidito en bandeja de plata». «No, Alejandro, aquí es donde termina tu historia». Alejandro lo miró fijamente, con una mezcla de furia y frialdad. Sabía que aquel era el momento decisivo. No solo se jugaba la libertad de Elena, sino también su propia vida. En ese instante comprendió que la verdadera batalla no era contra Héctor, era contra sí mismo, contra sus propios errores, contra la arrogancia que lo había cegado y lo llevó a destruir la vida de una mujer inocente. Pero también supo algo más, no iba a rendirse, no esta vez. ¿Qué pasará en el enfrentamiento final entre Alejandro y Héctor dentro del almacén? ¿Logrará Alejandro recuperar las pruebas a tiempo para liberar a Elena? ¿O caerá en la trampa tendida para destruirlo definitivamente? El aire dentro del almacén se sentía espeso, casi irrespirable. El silencio apenas se rompía por el zumbido de la vieja bombilla que colgaba del techo, iluminando la silueta de Héctor rodeado por dos hombres armados.
Alejandro avanzó lentamente, sin apartar la mirada de su enemigo. «Devuélveme lo que me pertenece», dijo con voz firme, aunque la tensión le endurecía los músculos. «Esto no se trata solo de dinero ni de poder, se trata de limpiar el nombre de una inocente». Héctor soltó una carcajada que resonó en el eco metálico del lugar. «Inocente», replicó con desdén. «Esa pobre muchacha no es más que un daño colateral. Ella fue el instrumento perfecto para humillarte, para mostrar que detrás de tu riqueza eres tan frágil como cualquiera». Las palabras lo atravesaron como cuchillas, pero Alejandro no se dejó quebrar. Había aprendido a golpes que sus emociones eran un arma que Héctor usaba en su contra. Respiró profundo, concentrándose en lo que debía hacer. El investigador privado, escondido tras una columna junto con 2 de sus hombres, aguardaba la señal. Alejandro lo sabía. Solo tenía una oportunidad. Con pasos calculados, fingió bajar la guardia. «Dime, Héctor, ¿de verdad crees que destruyéndome obtendrás paz? ¿Que al arrastrarme al suelo vas a sanar tus heridas?» El rostro de Héctor se endureció. Por un instante, el odio se mezcló con el dolor. «No quiero paz, Alejandro. Quiero que sufras. Quiero que todos te vean como el hombre que realmente eres, débil, arrogante y traidor». Fue en ese preciso instante cuando Alejandro hizo la señal. En cuestión de segundos, los hombres del investigador irrumpieron desde la oscuridad. Un forcejeo violento estalló dentro del almacén. Los golpes resonaban, el polvo se levantaba del suelo y los gritos de los hombres armados se mezclaban con el choque de metal contra metal. Alejandro corrió hacia el escritorio improvisado de Héctor, donde estaban esparcidos varios documentos, cajas y discos duros. Su corazón latía desbocado. Allí estaban las pruebas. Pero Héctor lo interceptó con un empujón brutal, lanzándolo contra el suelo. La pelea entre ambos fue cruda, cuerpo a cuerpo, como 2 bestias desatando años de resentimiento y furia contenida. Héctor lo golpeaba con la fuerza del odio, mientras Alejandro resistía, impulsado por un sentimiento nuevo, la necesidad de reparar lo que había destruido. La lucha fue encarnizada hasta que Alejandro logró girar la situación. Sujetó a Héctor contra el suelo, respirando con dificultad, y por primera vez le habló sin rabia, con una voz cargada de verdad. «Todo este tiempo pensé que lo más importante era mi dinero, mi nombre, mi orgullo, pero me equivoqué. Lo único que importa es la verdad, y ella va a salir a la luz, aunque tenga que arrastrarte conmigo». Los hombres del investigador redujeron al resto de los cómplices y tras una breve batalla aseguraron el lugar. Héctor, derrotado, fue esposado. Su rostro reflejaba frustración, pero en sus ojos aún ardía un fuego de odio que nunca se apagaría. Alejandro, agotado, recogió los documentos y el disco duro. Sus manos temblaban, pero sabía que ese era el principio del final. Días después, Elena fue liberada. El juez, tras revisar las pruebas entregadas, no tuvo más remedio que reconocer su inocencia. El video de las cámaras, manipulado por Rosaura bajo órdenes de Héctor, fue contrastado con las grabaciones encontradas en el almacén. Todo encajaba. Cuando salió de prisión, el sol la cegó por un instante. Sus pasos eran inseguros, como si el mundo hubiera cambiado demasiado en su ausencia. Y allí, frente a las rejas, estaba Alejandro. El silencio entre ambos fue doloroso. Él bajó la cabeza, reconociendo la magnitud de su error. «Lo siento, Elena», dijo con voz quebrada. «Nunca debí dudar de ti. Te fallé, y aunque nada de lo que haga borrará lo que pasaste, quiero ayudarte a empezar de nuevo». Elena lo miró con ojos cargados de dolor, pero también de dignidad. «No se trata de empezar de nuevo contigo, Alejandro. Se trata de empezar de nuevo conmigo misma». Su voz temblaba, pero tenía firmeza. «Aprendí que, aun cuando el mundo me señale y me humille, lo único que me sostiene es mi verdad». Él asintió, comprendiendo que no merecía perdón inmediato, quizá nunca. Pero en ese instante entendió algo que había tardado demasiado en ver. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, ni en sus propiedades. Estaba en la fortaleza de aquellos que, como Elena, enfrentaban la adversidad con dignidad. Con el tiempo, Elena reconstruyó su vida. Las cicatrices permanecieron, pero también lo hizo una fuerza interna que nadie podría arrebatarle. Alejandro, por su parte, siguió ayudándola a distancia,
sin exigir nada a cambio, como una forma silenciosa de expiar su culpa. El nombre de Héctor se convirtió en sinónimo de derrota y resentimiento, pero su caída sirvió como lección amarga. El odio solo engendra destrucción. Esta historia nos recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando parece enterrada bajo mentiras y engaños. La fortaleza de Elena radicó en no dejar que la humillación la quebrara, y la de Alejandro en reconocer sus errores y enfrentarlos. En la vida, todos podemos ser engañados, heridos o humillados, pero lo que realmente nos define no es lo que nos hacen, sino cómo respondemos a ello. Si esta historia te atrapó, dale like, comenta qué parte te impactó más y suscríbete al canal para seguir descubriendo más relatos llenos de intriga, emoción y verdades ocultas.